En el desierto egipcio se alzan monumentos que desafían al tiempo y la comprensión humana desde hace milenios. Las pirámides, estos colosos, fueron construidos con una precisión y una maestría extraordinarias, ¿no? Representan la grandeza de una antigua civilización y uno de los mayores enigmas de la historia humana. Se han dicho y escrito muchísimas cosas sobre lo que eran las pirámides. Obviamente existe una versión oficial que explica de manera muy detallada las dudas relacionadas con estas magníficas estructuras. Sin embargo, hay anomalías que hacen dudar de la versión oficial y llevan a investigadores independientes a cuestionarla, o que al menos muchas de las explicaciones dadas deben ser totalmente revisadas. Pero ¿cuáles son estas anomalías? Algunas son realmente sorprendentes, pero para entender bien de lo que estamos hablando, debemos empezar desde el principio de esta historia. La historia faraónica de Egipto va del 3000 al 30 a.C., por eso cubre unos 3000 años. Durante este tiempo hubo 31 dinastías, pero las pirámides se construyeron solo en una pequeña parte de esa historia. En particular, las estructuras más importantes fueron construidas entre la tercera y la sexta dinastía. La evolución arquitectónica de estas estructuras no fue lineal. Avanzó notablemente en la cuarta dinastía y retrocedió en las siguientes. Pero para comprender bien a qué nos referimos, examinemos un gráfico que muestra los volúmenes constructivos atribuidos a cada faraón. Al observarlo, notamos claramente que durante la cuarta dinastía se construyó en una medida notablemente mayor que en otros periodos. Esta dinastía, que tuvo una duración de solo 90 años, vio la realización de las pirámides de Keops, Kefren y Miserin. No debemos dejarnos engañar por los volúmenes, ya que importa tanto la cantidad como la calidad constructiva. De hecho, si observamos atentamente, notamos que la cuarta dinastía no solo construyó más que las demás, sino que también realizó obras de calidad superior. Las pirámides muestran que solo la cuarta dinastía tenía esas capacidades constructivas. Las demás no las igualaron. La cuarta dinastía tiene una superioridad cualitativa innegable. Las pirámides de ese periodo aún están en pie, pero las de otras dinastías hoy son ruinas. ¿Cómo se explica esta anomalía? Esta diferencia podría explicarse por guerras, pestes o terremotos, pero no hay pruebas históricas de estos eventos. Además, no parece haber gran diferencia tecnológica entre las dinastías. Pero si hacemos lo contrario, es decir, si excluimos la cuarta dinastía de nuestro análisis, notamos cierta continuidad en las capacidades constructivas de estos antiguos arquitectos. Y sería mejor preguntar, ¿qué sucedió durante la cuarta dinastía y qué causó la pérdida de tal maestría constructiva en las dinastías posteriores? Y la razón por la que durante la cuarta dinastía se desarrolló esta increíble capacidad constructiva sigue siendo un misterio. Otro tema muy debatido tiene que ver con la finalidad de las pirámides. ¿Por qué se construían? Según la teoría oficial, las pirámides eran monumentos funerarios ordenados por los faraones. Pero, ¿estamos realmente seguros de que así era? Una pregunta inicial para responder esto es: ¿cuántos cuerpos se han hallado en las pirámides? La respuesta es muy sencilla: ninguno. Pero no solo no se encontraron los cuerpos, sino tampoco los tesoros con los que los faraones solían ser enterrados. Si hablamos de tumbas de faraones, no podemos evitar pensar en Tutankamón y todas las leyendas que se han desarrollado alrededor de este increíble hallazgo. En la tumba del faraón se encontraron numerosos objetos, entre ellos su carro, baldaquinos y el propio sarcófago. Lo curioso es que no está en una pirámide, sino excavada en el suelo, en la región llamada Valle de los Reyes, a cientos de kilómetros de distancia de las principales pirámides. Alguien podría objetar diciendo que la Gran Pirámide pertenece a la cuarta dinastía, mientras que Tutankamón es de la 18ª. Entonces, con el paso de las épocas podría haberse modificado el rito funerario, pero esto, como veremos, no es correcto. En 1925, cerca de Giza, se halló la tumba de Etéferes I, una madre de Keops, faraón asociado a la construcción de la Gran Pirámide. Los objetos hallados en esta tumba son similares a los del Valle de los Reyes. Esto sugiere que las tradiciones funerarias quizá no cambiaron mucho con el tiempo. Los egiptólogos explican que no se encontró nada dentro de las pirámides, porque a lo largo de los años han sido objeto de numerosos saqueos que las despojaron de todos los tesoros que contenían.
Para comprobar la hipótesis de los egiptólogos, viajemos al pasado y escuchemos a Heródoto, el historiador griego considerado el padre de la historia y que vivió en el 484 a.C. Heródoto. En sus textos proporciona una primera información importante. En la época en que llegó a Egipto, la Gran Pirámide aún tenía losas de piedra caliza blanca, lo que la hacía brillar en el desierto y ser visible desde muy lejos. Pero Heródoto aporta otra información relevante. Según lo que aprendió, la tumba de Keops no sería la Gran Pirámide, sino que estaría en una isla del Nilo. Este rey mandó excavar un canal desde el Nilo hasta la pirámide. El canal es largo, ancho y profundo, y fue excavado para llevar agua alrededor del lugar donde se encuentra. La pirámide, que de esta manera está rodeada de agua, teniendo el Nilo que la rodea. Mientras que la pirámide misma fue construida con piedra blanca lisa y bien trabajada, alrededor de ella se construyó una terraza de piedra negra lisa, similar a la piedra de muchas estatuas. Cerca de la pirámide, en el lado norte, se encuentra una tumba subterránea excavada en el suelo. Se dice que el cuerpo de Keops yace en ella y que está rodeado de agua traída allí por un canal desde el Nilo. Ya que una piedra puede girarse como una puerta, se puede entrar y salir de esta tumba. En el año 25 a.C. tenemos el testimonio de Estrabón. El historiador griego fue el primero en describir el interior de la Gran Pirámide. La propia pirámide, según Eratóstenes, tiene una base de 7 estadios y una altura de más de 6. Su entrada está hecha de una piedra delgada que puede levantarse con una palanca hecha de un palo. La entrada conduce a un pasaje subterráneo inclinado de una longitud de 40 codos que lleva a una cámara subterránea. Estrabón describe un canal descendente que conduce a una cámara subterránea, pero esta cámara está vacía. No contiene ningún tesoro ni evidencia del faraón en su interior. Otro testimonio relevante es el del califa Al-Mamun. En el año 820, después de Nontesno, se entra en la Gran Pirámide. Al no encontrar la entrada utilizada por Estrabón, decide crear una abertura, excavando un túnel de entrada que por casualidad cruza el canal descendente previamente explorado por Estrabón. También Al-Mamun declara haber encontrado la cámara subterránea vacía, pero no se rindió y continuó su exploración. Excavó otro pasaje en la roca que lo condujo a un nuevo ambiente, el que hoy conocemos como la Gran Galería. La Gran Galería es un canal ascendente. El califa la recorre hasta llegar a las dos cámaras, posteriormente llamadas Cámara de la Reina y Cámara del Rey, pero también esta vez ambas cámaras estaban vacías. Decepcionado, Al-Mamun decide abandonar la búsqueda. Egiptólogos dicen que el califa halló las habitaciones vacías porque ya habían sido saqueadas. En este punto cabe preguntar si Al-Mamun también abrió una brecha en las rocas para entrar a las cámaras superiores como hicieron los saqueadores. Según la versión oficial, los saqueadores habían robado el tesoro a través de un canal llamado Canal del Pozo. Este canal de hecho conecta la Gran Galería con el conducto descendente descubierto por Estrabón. Es importante señalar, sin embargo, que este túnel tiene un ancho de solo 90 centímetros. Tiene estrechamientos que llegan a 65 y se extiende verticalmente por 60 metros. No debió ser fácil para los ladrones bajar por este pequeño pozo con los objetos valiosos. Objetos que, como vimos antes, podían tener dimensiones considerables. Pero si damos por buena la idea de que las pirámides realmente fueran tumbas y que los objetos y el cuerpo del faraón faltan por las acciones de saqueadores de tumbas, surge otra pregunta que debe responderse. ¿Por qué la egiptología oficial le atribuye al faraón Snefru la construcción de 3 pirámides? Los egiptólogos sugieren que, muy probablemente, Snefru no estaba satisfecho con las 2 primeras, o que tal vez tenían problemas estructurales y por eso decidió construir una tercera. Es complicado refutar esto. Solo podemos notar que es sorprendente que el faraón se haya involucrado en 3 proyectos de este tipo, de los cuales 2 fueron fallidos, y que haya hecho esto en solo 50 años de reinados. Otra cuestión es el porqué. Dentro de la Gran Pirámide hay 3 cámaras funerarias, considerando que la pirámide debía albergar solo un cuerpo, el del faraón.
Se plantea que las 3 cámaras se deben a un cambio de proyecto durante la construcción. Las 2 primeras cámaras, la subterránea y la de la Reina, habrían sido abandonadas debido a cambios en el proyecto y por eso no fueron terminadas. Esta hipótesis fue seriamente cuestionada en 1992 cuando Rudolf Gantenbrink, con un robot propio, realizó un hallazgo excepcional. La longitud de los conductos de ventilación que salen de la cámara de la Reina respalda la tesis del cambio de proyecto. Según los egiptólogos, estos quedaron incompletos y solo alcanzaban unos pocos metros de altura. Sin embargo, el robot creado por Gantenbrink ha desmentido totalmente esta creencia. Una vez insertado en los conductos, demostró que estos no estaban incompletos, sino que se extendían por más de 60 metros, superando incluso la cámara del rey. Para comprender por qué este descubrimiento desmonta la teoría del cambio de proyecto, debemos saber que la construcción de la pirámide iba de abajo hacia arriba, y que las cámaras y todos los conductos no se excavaban en la piedra, sino que eran el resultado del ensamblaje de rocas preparadas previamente. Si el proyecto hubiera cambiado, no tendría sentido construir los conductos, solo sería un gran desperdicio de tiempo y recursos. Otro punto controvertido y fascinante tiene que ver con los métodos y los tiempos de construcción de la Gran Pirámide. A lo largo del tiempo se han sugerido varias hipótesis, como la construcción de una rampa lineal que crece junto con la estructura. Pero si bien esta hipótesis parece la más sencilla, una vez aplicada a la realidad, muestra enormes problemas. La pirámide de Keops mide actualmente 138 metros, aunque originalmente tenía unos 146 metros de altura. Ahora imaginen cuán larga debía ser esta rampa para tener una inclinación no demasiado pronunciada y permitir que los hombres arrastraran los grandes bloques de caliza y granito. Además, la rampa debía desmontarse y reconstruirse al aumentar la altura de la estructura. La construcción de la rampa habría sido más laboriosa que la de la pirámide. Otras teorías proponen la construcción de rampas en espiral, externas o internas. Si estas hipótesis en parte resuelven el problema de la dificultad de construir una rampa lineal, queda un punto que aún no está muy claro: los tiempos de construcción. Varios investigadores independientes se han ocupado de este aspecto de manera muy detallada. Partamos de un dato conocido. Sabemos que la Gran Pirámide está compuesta por 2.415.000 piedras. Los egiptólogos creen que su construcción llevó unos 20 años. Supongamos que todas estas piedras ya están en la base de la pirámide. No consideraremos el tiempo de extracción y transporte desde la cantera. Para colocar 2.415.000 piedras en 20 años, es necesario colocar una piedra cada 4 minutos y 21 segundos, esto considerando una jornada laboral de 24 horas. Si en cambio consideramos las horas de luz y admitimos que la obra trabajaba 12 horas al día, habría sido necesario colocar una piedra cada 2 minutos aproximadamente. Supongamos que la pirámide se construyó con rampas, ya sean lineales, en espiral o externas. Sabemos que un hombre camina a 4 km por hora en promedio, pero hay que considerar la inclinación de la rampa y el peso de los grandes bloques a transportar. Todo esto obviamente hace que la velocidad media disminuya, pero hagamos un cálculo por exceso y admitamos que en estas condiciones la velocidad media sea de 2.5 km por hora. Consideremos una rampa de 200 metros con pendiente de 6 grados. En las condiciones mencionadas, un hombre tardaría unos 5 minutos y 30 segundos en subir la rampa hasta 22 metros. Con este simple cálculo superamos con creces los 2 minutos previstos según el cálculo anterior. Y estamos considerando una rampa lineal que llega a 20 metros. Pero sabemos que la pirámide en realidad es mucho más alta. Tampoco consideramos que probablemente era necesario moverse por pasajes estrechos y rodear la pirámide girando. No estamos considerando las condiciones ambientales como el calor y el cansancio. Obviamente a todo esto se puede responder diciendo que los hombres no arrastraban solo una piedra a la vez, no una piedra a la vez. Y eso es sin duda cierto. Pero ¿cuántas piedras podían realmente mover al mismo tiempo? Considerando las limitaciones de espacio en las rampas y el riesgo de colapsos. Veamos un ejemplo concreto. En los años 60, durante la construcción de la presa de Asuán, 2 templos en Abu Simbel fueron trasladados para evitar que quedaran sumergidos.
Este gran proyecto implicó dividir los templos en bloques de piedra de 20 a 30 toneladas cada uno. El trabajo tomó 3 años y se trasladaron 1035 bloques. Cada piedra necesitó unas 25 horas de trabajo. Usemos estos datos como referencia y consideremos solo los bloques más grandes de la Gran Pirámide. Aquellos que pesan entre 25 y 70 toneladas representan solo el 2% de las piedras de la Gran Pirámide. Ahora calculemos todo esto para 12 horas de trabajo. Bien, se necesitarían 133 años para colocarlas todas. A esto se puede responder afirmando que los templos fueron desmontados con absoluta precisión y que esto requirió un trabajo más preciso que el realizado en la Gran Pirámide. Pero si pensamos esto, no debemos olvidar que estamos comparando una tecnología de los años 60 del siglo XX con una de hace 4000 años, y que de todos modos estamos hablando solo del 2% de los bloques que se habrían necesitado para construir la Gran Pirámide. También se puede decir que las pirámides tenían más prioridad que los templos cercanos a la presa. Por lo tanto, para construir la Gran Pirámide fue posible movilizar más mano de obra. Eso también es cierto, pero ¿estamos seguros de que la hipótesis de este increíble número de hombres utilizados para la construcción de la pirámide es tan obvia? ¿Y que esto no podía paralizar al país y dejar vacías las arcas de los faraones? Estamos por terminar el video. Analizamos las principales objeciones de investigadores independientes a la versión oficial sobre qué son y cómo se construyeron las pirámides. Muchas de estas preguntas no tienen respuesta. Sin embargo, tenemos una certeza. Mientras más estudios profundos se realizan sobre estas increíbles estructuras, más elementos poco claros salen a la luz. En 2017, el proyecto Scan Pyramids usó muografía, una avanzada técnica de escaneo, para detectar una gran cavidad en la pirámide de Keops. Este gran vacío se extendería por al menos 30 metros sobre la cámara del rey. Hay muchas teorías sobre su origen. Unos piensan que es la verdadera cámara funeraria de Keops, otros que solo es fruto de las técnicas constructivas antiguas. La Gran Pirámide, miles de años después de su construcción, sigue siendo un enigma que fascina a millones de personas en todo el mundo. Háganos saber en los comentarios qué piensan y si les gustó el video no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.